los escenarios. Analizamos eso junto a María Paula Tábara, que es politóloga, docente, además de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Joana. Buenos días, Jorge. Buenos días, María Paula. Acude mañana al Congreso de la República el ministro Heiner Alvarado. ¿Cuáles son los escenarios o, digamos, cómo llega también él a esta interpelación en el Parlamento? Mira, este no es el primer ministro, más bien vamos varios ministros interpelados en lo que va de este año. La lista es larga, María Paula. La lista es bastante larga, pero ese precedente de lista larga nos permite afirmar algunas cosas, digamos, haciendo un análisis un poco comparado. Uno, llega con muchos votos que han motivado, con 86 votos para aprobar esa interpelación, lo cual en principio, normalmente, a uno le haría pensar que esto garantiza que si luego de la interpelación pues, habría un voto de censura. Claro. Cuando tienes esa cantidad de respaldos. Pero, de nuevo, estas interpelaciones que hemos ido viendo a lo largo de estos meses hacen que esta afirmación ya no sea tan certera, ¿no? Hemos visto interpelaciones con mucho respaldo que luego han sido respondidas como, bueno, sí, ya cumplió, ya nos dimos por satisfechos, ¿no? Claro. Sin embargo, en esta ocasión, una cosa que llama la atención es la falta de respaldo que estaría teniendo por parte de las propias bancadas cercanas al gobierno, ¿no? Perú Libre, ni el bloque magisterial, con los Perú han planteado que vayan a respaldarle, o han sido tan enfáticos como en otras ocasiones con su respaldo. Claro. Y esto podría, pues, sí, efectivamente, colocarnos en un escenario de mayor fragilidad para el señor Alvarado, y entonces sí, quizás luego de la interpelación, los comentarios parlamentarios, etcétera, quizá podría llegarse al menos a votar la censura, que no necesariamente a aprobarla. El abogado del ministro Heiner Alvarado ha dicho que no hay elementos de convicción que lo involucren con una supuesta organización criminal, que es la tesis de la Fiscalía, una supuesta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno. Sin embargo, hay que aclarar que la figura del señor Alvarado, ya como ministro de Vivienda, siempre ha sido muy cercana al entorno, ¿no?, del presidente Castillo, este entorno que ahora no solo está cuestionado, está siendo investigado por la Fiscalía. Efectivamente, y además hay que recordar que cuando hablamos de una interpelación, de un voto de censura, no hablamos de un proceso judicial. Es decir, para un proceso, efectivamente, en el Poder Judicial de investigaciones, puedes hablar con mucha más claridad en este sentido, ¿no? Hay o no hay efectos de convicción, etcétera. Pero una interpelación no deja de ser un procedimiento político. Claro. Que trata de si bajo las circunstancias en las que esta persona está, puede o no seguir siendo ministro. ¿No? Se le hacen las preguntas que si está en condiciones o no de seguirlo siendo. Y también, en este contexto en el que llevamos de crisis y confrontación, bueno, si interesa en el momento o no, voltear a una persona que, como has dicho, también es muy cercana al presidente Castillo, que puede ayudar a determinadas estrategias. O sea, hay que ser conscientes de el conjunto de variables políticas que están presentes también en una interpelación, no solamente aquellas judiciales o aquellas de elementos de convicción, que efectivamente deberían estar presentes, esperemos, en las preguntas de los parlamentarios, ¿no? Nos ha pasado más de una vez que se invita a un ministro a hablar de A y se le pregunta por Z, ¿no? Ojalá tengamos un debate en el que efectivamente estén presentes los parlamentarios. También nos ha pasado que se les invite una interpelación y no haya en sala más de 12 personas, ¿no? Hemos visto esas fotos de pleno vacío, pero sí, efectivamente, seamos también conscientes de todo el engranaje político que este tipo de situaciones significa. María Paula, mencionaste algo importante y con esto recuerdo las palabras que ha dicho el doctor Ipanaque, defensa legal de Heiner Alvarado. Él ha dicho, hasta la fecha no hay ningún elemento de convicción que así lo señale. Los testigos no mencionan ningún acto ilícito del ministro Heiner Alvarado. Los colaboradores eficaces tampoco lo mencionan. No hay ninguna versión por parte de Hugo Espino. Es decir, digamos que el aval por parte de la defensa legal y que me imagino es la que va a terminar exponiendo quizás el ministro mañana en el Parlamento, sería en esa misma línea, en esa tonalidad. Es probable que efectivamente, dado que la invitación además está planteada en ese sentido,
en que explique sus posibles vínculos con esta organización y las investigaciones que se le están haciendo, lo más probable es que lo que le veamos sea tratar de dar descargos en ese mismo sentido. Pero no, habrá que ver si luego las preguntas, los elementos, y si el Congreso se inclina a, ok, solamente nos damos por absueltos con esto, o en realidad hay otro conjunto de declaraciones, presentaciones públicas que tienen más fuerza en las decisiones o pueden tener más peso en la decisión de los parlamentarios, ¿no? Un argumento muy utilizado, María Paula, por los ministros de este gobierno y también por el mismo Aníbal Torres y hasta por el presidente Castillo es que no se los deja trabajar, que se los cita con demasiada frecuencia al Congreso de la República y esto los distrae de sus obligaciones propias del ministerio. En ese sentido, ¿por qué es importante una interpelación en el Congreso de la República? ¿Por qué es importante que los ministros asistan al Parlamento? Mira, creo que es importante que tengamos en consideración siempre que parte de las funciones del Parlamento es la función de control político, es decir, de poder garantizar que las acciones que se están dando desde el Ejecutivo sean las más probas, las más adecuadas y que los espacios de toma de decisiones, los cargos ministeriales, sean los más adecuados, es decir, estén ocupados por las personas más idóneas para este cargo. Es cierto que no sería la primera vez, quiero decir, no solo en este gobierno, sino en múltiples gobiernos, ha habido situaciones en las cuales se cita con frecuencia a los ministros. Y es cierto que preparar una interpelación normalmente puede ser la atención. La pregunta siempre será si está justificada o no esa interpelación. Y creo que en el caso del señor Alvarado, con lo que se ha ido viendo, con las acciones de este último año, puede estar efectivamente justificado que el Congreso quiera conocer algún nivel de respuesta, ¿no? Y algún nivel de de descargo al menos de lo que está ocurriendo, o que pueda haber decidido un conjunto de parlamentarios de que alguien que tiene este alto número de investigaciones, además vinculadas directamente con obra pública, ¿no? Con presupuesto, con contratación de funcionarios, es decir, que tiene efecto sobre la función del Estado, pues tenga que responder. ¿Y qué tanto podría complicarlo ya al ministro Heiner Alvarado lo que señaló Héctor Ventura, el presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Él ha asegurado que se ha hecho levantamiento del secreto de comunicaciones y les ha permitido conocer, bueno, a él, por supuesto, y a todos a través de un informe, que hay conversaciones entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, con Bruno Pacheco y Fray Vázquez. Bueno, eso podría, pues decía, pensando ya en los factores más políticos también, eso podría colocar en una posición en la cual, incluso intentando solventar el ministro Alvarado frente al Congreso algunos de sus vínculos con esta información, más allá de verificar, etcétera, pues la imagen que queda frente a los parlamentarios es que sí podría haber un vínculo, y ello puede pesar más que cualquier otra explicación, ¿no? Una última consulta, María Paula. ¿Las respuestas de un ministro interpelado realmente pueden hacer cambiar la percepción de los congresistas? ¿O ya un parlamentario, si ha votado, por ejemplo, por la interpelación, tiene ya un concepto bastante definido de hacia dónde se puede dirigir un proceso de este tipo? Lo objetivo sería que luego, a pesar de haber votado, un parlamentario se siente allí, escuche y pueda recibir algún nivel de información. El escenario y terminar ideal, de confirmar o cambiar. Ese es el escenario ideal. Claro. ¿No? Claro. Pero que efectivamente la función de control sirviese para ese tipo de debate al lado en el cual recibimos información. Ahí está el pero con la situación de nuestro Parlamento. ¿No? Uno, estamos frente a un tema o temas vinculados a corrupción que vienen como sumándose. Entonces, ya no es solamente lo que digas en este momento, sino el conjunto de cosas que se saben y que las que a lo mejor no te vas a referir o que se están investigando, que también pesan en el pensamiento de los parlamentarios. Está, como yo les decía, la estrategia parlamentaria también. Puedes haber decidido que esta persona se va, más allá de lo que te explique. También. Y lo otro que está presente, no, pueden haber decidido que este actor, y eso recordemos al exministro de Educación Saavedra, ¿no? Su salida claramente no estaba directamente vinculada con lo que en ese momento él podía explicar o decir, o las compras, o etcétera. Había una motivación más política detrás de esa salida. Muy bien, ¿no? muchísimas gracias. Más allá de lo que él pudiera explicar.
Y finalmente Sí. también está la actitud de los parlamentarios y parlamentarias de si realmente se van a sentar a escuchar, que es una parte más objetiva, si quieres, ¿no? Puedes haberlo decidido más allá de lo objetivo, más allá de la convicción política y sencillamente estar cumpliendo con un rol y no tener un interés mayor en las respuestas realmente, que también lamentablemente lo hemos visto, como digo, en imágenes de plenos vacíos, ¿no? Muy bien, María Paula Tábara, muchísimas gracias por este diálogo.